dañando el programa. Vamos. Bueno, ya estamos de regreso en el Sol de los Sábados y está con nosotros el politólogo Daniel Pou. Daniel, buenos días. Quisiéramos aprovechar el tiempo e iniciar esta conversación conociendo su opinión sobre los resultados que arroja la firma encuestadora Mark Bain. Adelante, doctor. No le escuchamos porque el audio, doctor. El audio. Tiene que activar el sonido. Ok, ahora sí. Ahora sí. Sí. Primero quiero reciprocarle los buenos días a todos y a los amigos pues que nos están dando seguimiento y pues encantado de por fin lograr esta entrevista que lamentablemente la semana pasada apenas pudo producirse por unos breves minutos. Miren, en estos momentos las encuestas arrojan muchas dudas y eso hay que tenerlo bastante claro. Y sobre todo, en el caso de la encuesta Mark Bain, desde el punto de vista técnico, el instrumento está bien diseñado. Hay quienes satanizan las encuestas telefónicas. Las encuestas telefónicas tienen su validez, con la diferencia de que lo que es la conducción de la entrevista a veces no tiene la misma fluidez para obtener respuestas, podríamos decir, más acabadas que las entrevistas personales, pero dada la condición que tenemos del coronavirus. Quiero aclarar, en una encuesta, cualquiera que se haga, lo importante no es que tú tengas un universo muestral inmenso. Hay gente que dice, yo apliqué 3.000 encuestas, yo apliqué 4.000 encuestas. Eso no es lo que le confiere calidad a la encuesta. A la encuesta lo que le confiere calidad primero es la estratificación. O sea, que el universo muestral se corresponda con el universo de la sociedad en términos de rango de edad, o sea, los rangos etarios, los niveles socioeconómicos, educacionales de los encuestados y sobre todo la geolocalización de las personas que componen el universo muestral. Y por último, uno de los factores que son determinantes en la calidad de una encuesta es la calidad del instrumento, o sea, el diseño de la encuesta. Una encuesta tiene que tener toda una serie de parámetros que son obligatorios. A mí lo que no me satisface de la encuesta Mark Bain es que no hay ningún indicador de niveles de rechazo de ninguno de los candidatos. Y por último, la inclusión del señor David Collado, que no es en este momento un factor que podríamos decir tiene que ver con el tema, el foco de lo que se está evaluando. Miren, y otra cosa, no es cierto que para hacer usted una encuesta, y se lo digo por experiencia, por la vía telefónica, usted tiene que ir a la Junta y buscar en el padrón los números telefónicos de las personas que se van a llamar. Hay programas, y eso me sucedió ya una vez con un trabajo que tuve que hacer, que usted, por un lado, mete los listados de teléfono, claro, registrados en los contratos a nombre de las personas, y eso las telefónicas se lo proveen a muchísima gente. A nosotros nos llegan cantidad de temas por WhatsApp, de publicidad, muchísimas cosas. Y mete por el otro lado el padrón de la Junta. Y con un programa que es muy sencillo, esos dos listados se cruzan
y con un rango, diría yo, de cerca de un 10%, usted puede obtener la geolocalización y las características de cada usuario. Aparte de eso, hay un otro elemento que nadie ha tomado en cuenta, y es el tema de las datas que manejan los burós de crédito, que también son un instrumento importante. Entonces, disculpe, don Daniel, si usted pudiera abundar un poco en eso, porque hasta los otros días, uno de los candidatos a la Pero yo creo que la importancia sería abundar sobre el resultado, el panorama que arroja, el resultado político que arroja la encuesta. Si usted lo comparte o entiende que aún hay variables que prevalecen en incertidumbre. Sí, mira, yo comparto el resultado. Creo que el resultado, de acuerdo a las técnicas que se explicaron y ofrecieron, tiene una aproximación en cuanto a valor de verdad. Eso es innegable. Ahora, hay indicadores que no están en la muestra, que posiblemente no lo han querido dar a conocer, que sí me preocupan. ¿Por qué? Porque no facilitan la posibilidad de proyectar el momento de la encuesta con el futuro, con relación al día en que se va a realizar el proceso electoral. Por ejemplo, sin tasa de rechazo de los candidatos, es imposible usted proyectar. Decir cuál puede crecer, cuál no puede crecer. Ahí hay un porcentaje de indecisos de un 13%. Esos indecisos son votantes, no estamos hablando de abstencionistas, son votantes que no se sienten identificados con ninguno de los candidatos. Ahora, dependiendo del nivel, de la tasa de rechazo que tengan los candidatos, usted puede tomar de ese universo. Aparte de, hay un tema que es fundamental. En una segunda vuelta, que por lo visto es inminente, si no sucede algún acontecimiento que cambie, le dé un giro radical al escenario, hay indicadores que son importantísimos para usted poder proyectar la encuesta. Pero creo que la encuesta es una guía que lo primero que le debe de servir de instrumento de trabajo es a los políticos. Quien se pone a descartar una encuesta realmente porque no le favorezca o porque no arroje resultados conforme a lo que usted está intentando colocar en su campaña como elemento mediático en el imaginario del votante, usted no puede desechar esa encuesta. Creo que es una encuesta bastante aterrizada y sobre todo viniendo de Mark Penn, que es una multinacional que no se juega la cabellera haciendo manipulaciones. Mark Penn tiene una historia en el país. ¿Qué sucede con esto? A mí no me sorprendieron los resultados de Mark Penn. Y esto sin importar a quién favorezca o a quién desfavorezca. Sencillamente, el escenario político ha cambiado, señores. El COVID-19 y sobre todo las estrategias, unas más acertadas, otras terriblemente desacertadas, pueden arrastrar o pueden proyectar a algunos de los candidatos. Creo que algunos se han quedado rezagados en enfoques que en este momento no tienen ningún sentido. Y eso es una de los peores inconvenientes que presentan los candidatos menos favorecidos. Y sobre todo que hay otros que se han centrado en una campaña en negativo, de descalificación, etcétera, etcétera.
ese tipo de momento, de tramo de la estrategia, usted tiene que saber cómo utilizarlo, porque si usted lo prolonga demasiado, se convierte en un boomerang. Podemos decir, Daniel, que entonces la campaña en positivo ha redituado más que la campaña prolongada en negativo, y según los resultados de esta encuesta. Correcto. Primero porque se está en una situación muy particular. O sea, estamos inmersos en medio de una crisis con uno de los enemigos más peligrosos que ha tenido la humanidad. Es un patógeno que se llama COVID-19. Eso ha creado mucha incertidumbre, mucha desesperanza. Entonces, sumarle a eso una campaña en negativo, de descalificar todo lo que venga del otro, sencillamente coloca en el imaginario del votante una actitud de rechazo, sobre todo porque se ha abusado de eso. Aquí hay gente aquí hay partidos políticos como el PRM que tiene más campaña en negativo que en positivo, que en proyectar incluso las virtudes de su propio candidato. Y eso es un tema que cualquier estratega de campaña con un mínimo de experiencia sabe que eso se va a revertir como rechazo en algún momento. Y eso empieza a erosionar incluso la imagen de su propio candidato, porque no es que el candidato tenga un discurso bonito, un discurso alentador, es que si los que lo siguen y los que constituyen su equipo, lo que tienen es un discurso de fuego, de hiel, sencillamente eso se relaciona con el candidato. Don Daniel, y como politólogo usted, el elemento clientelar, esa cultura de clientelismo que está de hecho preestablecida en la República Dominicana, ¿no sería más bien ese el factor, tomando en cuenta que justamente el único candidato que ha crecido, según la encuesta, está haciendo campaña en base a dádivas de la que la oposición obviamente no puede caerle atrás, no puede competir con ese candidato? Esa cultura clientelar, ¿cómo usted lo valora en ese contexto que estamos viviendo actualmente? No, eso tiene un impacto significativo. La República Dominicana, lamentablemente, el candidato que no cuenta con muchos recursos e intenta competir con el candidato que cuenta con muchos recursos, sencillamente lo que está haciendo es lanzándose sobre una vorágine que se lo va a tragar. Por eso es que la campaña tiene que ser creativa, la campaña tiene que crear confianza, la campaña tiene que buscar concitar empatía, porque si usted se pone a competir, es como que usted vaya a un autódromo a competir en una pasola contra un Kawasaki Ninja. Entonces, el problema de Abinader, me gusta. El problema, Millicent, es que en República Dominicana la clase política no cambia los esquemas, apuesta siempre a los mismos esquemas. Y mientras se sumerja en esos esquemas trasnochados, pues sencillamente no va a lograr sus propósitos. Y ese es el problema. Hoy en día el ámbito para usted desarrollar creatividad es inmenso. Pero si usted siempre va a seguir con los mismos esquemas, eso es uno de los graves problemas que tiene ahora mismo el sistema de partido, que no es capaz de renovarse, no es capaz de asumir nuevas etapas, nuevas modalidades, ni siquiera dan señales de que estarían dispuestos a hacer transformaciones profundas en nuestra sociedad. Todo el mundo apela a los criterios cosméticos y eso es uno de los problemas. Definitivamente, Gonzalo Castillo dice, yo voy a continuar haciendo lo que hace Danilo. Bueno, pues entonces vamos a poner a Danilo ahí para que lo siga haciendo, porque lo único que tiene un impedimento constitucional. Luis Abinader habla de lo único. Luis Abinader no ha alzado la voz. Ha callado en un para enfocar un criterio de cambio o de transformación que lo desligue de los
grupos de poder tradicional. Entonces, ¿cuál es el cambio cosmético? Y Leonel Fernández, que fue 3 veces presidente, ahora quiere hacer lo que él no hizo en 3 periodos de mandato. Quiere ir a debatir, una persona que nunca fue a un debate durante sus 12 años. Decía que la oposición no conceptualizaba. ¿Y por qué ese cambio tú lo interpretas? ¿Usted lo interpreta por qué? Porque está en tercer lugar. Porque está en tercer lugar. Ah, Adelante, doctor. El entrevistado de Daniel Guaro, no te emociones mucho. Adelante. Don Daniel, ¿usted pudiera valorar la aprobación o no del estado de emergencia? ¿Cómo eso podría repercutir a favor o en contra tanto del oficialismo como de la misma oposición? Y disculpe, don Daniel, adicional a la pregunta de Millicent, que quizás usted sobre ese tema exponga su último tuit en el cual usted decía que es prudente que los diputados, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, cito, escuchen la opinión de los científicos y epidemiólogos. O sea, sobre ese tema, a raíz de que ahorita a las 10 de la mañana... Claro, para no politizar la salud. Mira, bien, ¿qué les voy a decir? El hecho de que se prolongue el estado de emergencia es decisivo en términos humanitarios y en términos políticos. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Gente que cuestione, dice que se ha logrado con el estado de emergencia. Una cosa muy sencilla, se ha logrado ralentizar, óigase bien, ralentizar el proceso de contagio. Y eso es un elemento que es fundamental, porque si a nosotros de buenas a primeras se nos meten en 15 días 100,000 contagiados, aprieta lo que es del guardia. Bueno, correcto. ¿Cómo estás? Encantado. Un abrazo, don Daniel. Igual, te quiero. Siempre. Mira, si se nos meten 100,000 contagiados en 15 días, aquí ni las carpas de Abinader, ni todos los hospitales y clínicas privadas van a tener capacidad. Hay algo que se llama mitigación. Es lo que se ha logrado con el toque de queda y con el estado de emergencia. ¿Qué es la mitigación? Es la capacidad que tú tienes de disminuir el contagio de este patógeno para poder evitar que te colapse el sistema de salud. Daniel, brevemente, ¿el debate pudiera influir en el comportamiento de las preferencias electorales? Yo creo que muy poco. Aquí la gente no le presta mucho caso al debate. Lo que sí puede determinar de manera significativa es la actitud. Óigase bien, y de manera significativa, objetiva y subjetivamente, la actitud que tomen los legisladores para prolongar el estado de emergencia o para liberalizar las compuertas para que todo el mundo se lance a la calle. ¿Usted sabe por qué? Porque el nivel de contagio que se podría producir, incluso podría hasta motivar un nivel de abstención terrible para el 5 de julio. Y podríamos celebrar unas elecciones con un 25 o un 30% de los votantes. ¿Y usted sabe a quién beneficia eso? Al partido que tiene el voto más duro. Y el partido que tiene el voto más duro, y lo demostró en las primarias, y lo ha demostrado, es el Partido de la Liberación Dominicana. Y que puede llevar más gente a votar también. Bueno, don Daniel, puede convencer más personas. Siempre un placer poder conversar con ustedes. Qué bueno que pudimos retomar esta conversación hoy. Don Daniel, una última preguntita. Mira, están preguntando esto, me dice rápido. Tenía el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Puede seguir el toque de queda sin estado de emergencia? ¿Usted no, hay que aprobarse, por eso tienen que aprobarse. Atención PRM, atención. Pedro. Lástima que llegó tarde porque tenemos que irnos. Señores, gracias. Quédense con Trátame Bien y gracias por su sintonía. Los diputados tienen los combustibles. Los diputados tienen que mantener la solemnidad en la Asamblea Nacional, no es lo que está haciendo Botello, Pedro. El artículo 25. Don Daniel, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Cambio fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados.